Imagínate que estás en una llamada de ventas, todo viene bien, el prospecto te quiere dar batalla, te pone mil objeciones, hasta incluso te hace cuestionar tus habilidades de ventas. Sin embargo, terminás teniendo un excelente cierre. Pero la realidad es que el 90% de los closers no logra cerrar sus llamadas, no por sus habilidades, sino por la falta de control de sus emociones. Y lo primero que tenés que hacer para dominar la venta es entender 3 principios estoicos que podrían cambiar literalmente tus resultados en la vida y en las ventas. Nosotros como vendedores y más cuando sos principiante, vas a pasar por momentos de mucho estrés, de mucha ansiedad y que por lo tanto eso te va a hacer volverte una persona reactiva. El tema es que no podemos dejar que nuestras emociones nos controlen. ¿Por qué? El próximo cliente que viene no sabe si vos venís en una mala racha o venís en una buena racha. Entonces tenés que enfocarte 100% en lo que podés controlar. ¿Qué podés controlar? Tu voz, la manera en la que te comunicás, seguir un proceso de ventas claro y que por lo tanto eso te lleve a mejorar tu proceso de cierre. Y algo que me parece fundamental que tenés que soportar es el miedo al rechazo. Eso lo tenés que superar, porque es súper normal en las ventas. Y si no podés soportar el miedo al rechazo, déjame decirte que las ventas no son para vos. Ahora, imagínate que venís con una mala racha, ¿no? Venís con un mal día. Y el cliente te dice, me parece muy caro. Y vos reaccionás ante eso, en vez de preguntarle, ok, entiendo. Cuando me decís que te parece muy caro, ¿a qué te referís particularmente o con qué lo comparas? ¿Con tu situación actual o con qué? ¿Bajo qué criterio? Y es otra manera totalmente distinta de reaccionar. ¿Y esto por qué pasa? Porque reaccionaste desde la emoción. Y en una llamada de ventas, si dejas que te dominen las emociones, lo más probable es que pierdas. Y ahí es donde el estoicismo entra en juego. Es más, hablando de reacciones, a mí me ha pasado en una llamada en particular que me acuerdo, era una señora y la hija. Y la señora entró gritándome. No solamente que entró gritándome, sino me dijo, ¿por qué grabas las llamadas si recién te conocemos? No te conozco, no te voy a dar información de mi negocio, no te voy a contar nada, no te voy a decir números porque es algo confidencial y no sé qué. Y si yo hubiese reaccionado, esa venta la perdía. Lo único que hice fue estar con esta cara de piedra, sonriendo, escuchando lo que me decía, haciéndole muy pocas preguntas y preguntas incisivas. Y por lo tanto esa señora no cerró la llamada, pero al otro día mandó el comprobante de pago. Y ese es un claro ejemplo de no reaccionar, porque no puedes tomarte personal lo que te diga el cliente, pues no te lo dice a vos, es una percepción que tienen ellos, simplemente. Y vos, como closer, las emociones déjala fuera. Y si realmente tenés miedo de perder el cliente, es porque estás muy apegado al resultado. Y el mejor consejo que te puedo dar es desapegate del resultado. Te voy a dejar un ejemplo práctico que a mí me sirvió para poder comisionar en un solo mes más de $5.000. Enfócate antes de entrar a la llamada pura y exclusivamente no en el cierre, sino en hacer un mejor proceso de ventas. Cada llamada sea un mejor proceso de ventas. Y eso te va a garantizar que te toca un cliente fácil, lo más probable es que lo cierres. Te toca un cliente difícil y si no lo cerraste, pero aprendiste un montón. Entonces enfócate solamente en eso, en mejorar el cierre de ventas, porque es lo único que vos podés controlar. Vos no podés controlar si el cliente te compra. Lo que sí podés controlar es qué es lo que haces vos, tu tono, tu actitud, tu proceso de ventas, tu manera de comunicar, etcétera. Bueno, me tuve que venir a casa a grabar porque mucho viento y encima se largó a llover. Y ahora otro microhack antes de pasar a el segundo principio estoico. Y acordate la frase de Epicteto, no son las cosas que nos alteran, sino lo que pensamos sobre ellas. Seguramente alguna vez la escuchaste y si no la escuchaste, déjamelo saber en los comentarios. A ver, el segundo principio es la práctica de la dicotomía del control. ¿Qué quiere decir esto? Las objeciones en las ventas, te diría que son inevitables, se pueden evitar, obvio, pero tu reacción es tu poder, justamente. Por ejemplo, si el cliente te dice, no tengo presupuesto, y vos venís con un mal día, tu respuesta impulsiva va a ser presión, reaccionar, y por lo tanto, desesperarte, que eso lo note el cliente y perderlo. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta estoica? Justamente curiosidad y calma. ¿A qué me refiero con esto? Entiendo. ¿Me podés contar qué significa para vos el no tener presupuesto? ¿Es que no tenés el dinero, que lo tenés pero lo tenés destinado para otra cosa? ¿O que simplemente te da inseguridad, desconfianza o lo que sea soltarlo para invertirlo en X, Y, Z? Y fíjate cómo abordarlo de esta manera cambia. Ahora, una frase que decía Marco Aurelio es, el hombre que se domina a sí mismo
es más poderoso que el que conquista ejércitos. Y si queremos liderar a otras personas, primero nos tenemos que liderar y dominar a nosotros mismos. Y el último principio, que no solamente es para las ventas, sino es para la vida en general, es memento mori, justamente para tener resiliencia. Los estoicos siempre recordaban la muerte no para deprimirse, sino justamente para valorar lo que estaban viviendo hoy en día, porque lo único que existe es el presente. Lo que pasó ayer ya está, y lo que vaya a pasar mañana y todas las llamadas que tengas agendadas, no importa. Importa lo que puedes hacer hoy. Ahora, ¿cómo lo puedes aplicar a las ventas? Cada no es una derrota, es justamente estar más cerca del sí. Porque acordate que el tiempo es limitado y cada llamada cuenta. Ponete a pensar en tus metas. Todo closer o vendedor, siempre que empieza el mes o está terminando el mes que estamos, pone sus proyecciones para el mes. Imagínate que es tu último día de llamadas. ¿Cómo atenderías a ese cliente? ¿Con qué energía entrarías a esa llamada? ¿Con qué nivel de certeza entrarías? ¿Con qué nivel de actitud? ¿Qué harías distinto que no estás haciendo hoy? Vamos a hacer un recap rápido de todo lo que hablamos. Primero que nada, controlar lo que depende de vos. Segundo, responder con calma a las objeciones y por lo tanto no te dejes llevar por tus emociones. Y tercero, usar el memento mori justamente para mantener la resiliencia. Si sos vendedor o emprendedor y te interesa este tipo de contenido, seguime porque se va a venir mucho más contenido respecto a estoicismo, ventas, mentalidad y cómo podés sacarle provecho y por lo tanto cambiar tu vida.